¿Y si te dijera que hay un objeto más viejo que todo nuestro sistema solar, y está navegando hacia nosotros ahora mismo, y que los científicos creen que podría no ser natural? El 3I Atlas acaba de llegar a nuestro sistema solar después de miles de millones de años de viaje, pero su comportamiento es tan extraño que algunos expertos están considerando una posibilidad impensable, que sea una nave alienígena. ¿Es realmente un cometa común o estamos ante algo completamente diferente? Esta duda no nace de la nada, tiene antecedentes concretos, porque en 2017 ocurrió algo que cambió por completo la manera en que la ciencia observa a los visitantes interestelares. Ese año se detectó otro objeto, conocido como Oumuamua, que también atravesó nuestro sistema solar con un comportamiento tan extraño que no encajaba en ninguna categoría tradicional, y fue entonces cuando el astrofísico de Harvard Avi Loeb planteó una hipótesis que dividió a la comunidad científica. Y si no se trataba de una roca natural, sino de tecnología, la idea parecía radical, pero las pruebas eran inquietantes, su aceleración anómala, su forma alargada, la falta de una cola típica de cometa, eran detalles que parecían apuntar a algo diseñado, no formado al azar. Y aunque muchos científicos se resistieron a esa conclusión, la semilla de la duda ya estaba plantada. Ahora con 3I Atlas, ese recuerdo vuelve con fuerza. Porque una vez más estamos ante un visitante que desafía las explicaciones convencionales, y si en el pasado alguien se atrevió a sugerir la posibilidad de un origen artificial, ¿por qué no volver a preguntarlo hoy? La gente puede pensar que esta hipótesis suena más a ciencia ficción que a ciencia real, pero recordemos algo clave. Las fronteras de la ciencia siempre se han expandido gracias a preguntas atrevidas, y si no cuestionamos lo desconocido, nunca descubriremos lo imposible. Lo que hace tan intrigante a 3I Atlas es que aparece en un momento en el que la humanidad se encuentra tecnológicamente limitada, nuestras ondas espaciales más avanzadas están ocupadas en otras misiones y ninguna agencia espacial anunció un plan para interceptarlo. Eso significa que dependemos únicamente de observaciones remotas, telescopios que captan luz a millones de kilómetros, pero sin la posibilidad de acercarnos para saber qué es en realidad, y esa distancia alimenta tanto la duda como el misterio. ¿Qué pasaría si lo que vemos no es lo que creemos? Frases como esta retienen la atención, porque obligan a replantear lo que dábamos por sentado. Lo que parecía simple deja de serlo, lo que parecía normal comienza a verse como una anomalía, y eso es exactamente lo que ocurre con 3I Atlas. Su existencia plantea más preguntas que respuestas, preguntas que no podemos ignorar. ¿Por qué viaja a esa velocidad tan precisa? ¿Por qué su comportamiento no encaja con lo que sabemos de los cometas convencionales? ¿Por qué un objeto que podría contener claves de otros sistemas estelares no es estudiado con más urgencia? Y es aquí donde el misterio crece, porque no estamos hablando de una roca más en el espacio, estamos hablando de un viajero que ha cruzado más de 7.000 millones de años para aparecer justo ahora. En este pequeño instante de la historia humana, la coincidencia es asombrosa. Algunos dirán que no hay nada extraño, que se trata simplemente de una casualidad cósmica. Pero, ¿acaso no es más extraño aún que un objeto de estas características aparezca en nuestro tiempo y que lo ignoremos? Detenerse en esta pregunta es fundamental, porque nos revela lo poco preparados que estamos para enfrentar lo inesperado, y sin embargo aquí lo tenemos, un cometa que podría ser la clave de un misterio mayor, tal vez un fragmento de otro sistema solar, tal vez un artefacto diseñado. Lo cierto es que nadie puede responderlo con certeza. Lo único seguro es que 3I Atlas nos obligará a mirar hacia afuera con otros ojos. Este tipo de fenómenos nos recuerda que la frontera entre lo natural y lo artificial no siempre es tan clara como creemos, y que si una civilización avanzada quisiera explorar otras estrellas, podría hacerlo con tecnologías que para nosotros apenas comienzan a ser teoría, tecnologías como la vela solar, que utilizan la presión de la luz para desplazarse a velocidades imposibles con métodos tradicionales. Si este concepto se ha propuesto en la Tierra, ¿qué impediría que otra civilización lo haya llevado a la práctica hace millones de años? Ahí es donde la historia se conecta con nuestra curiosidad más profunda, porque lo que está en juego no es solo comprender un cometa, lo que está en juego es responder si estamos solos o no, y esa pregunta no puede dejar indiferente a nadie. En este punto quiero que el espectador se detenga y lo piense. ¿Y si este objeto no fuera lo que creemos? ¿Y si la humanidad estuviera siendo observada sin saberlo? ¿Y si este visitante no fuera casual, sino intencional? Son frases cortas, pero contundentes, retienen, generan intriga y provocan conversación. 3I Atlas no es solo un cometa más, es la materialización de lo desconocido, una oportunidad única para observar algo que nunca volveremos a ver, y al mismo tiempo un espejo de nuestras limitaciones como especie. Lo observamos desde lejos, lo analizamos con nuestros instrumentos,
pero seguimos sin entenderlo, y en ese desconocimiento es donde florece el misterio. Muchos pensarán que hablar de naves alienígenas es exagerar, sin embargo, no podemos ignorar que la historia de la ciencia está llena de hipótesis que al principio parecían absurdas y después resultaron ser verdaderas. ¿Qué pasaría si este fuera otro de esos casos? Esa posibilidad, aunque mínima, cambia todo, porque la mera duda abre puertas que jamás se habían considerado, y aquí está la clave. No se trata de afirmar que 3 y Atlas es definitivamente una nave alienígena, se trata de no cerrar la puerta a esa posibilidad, porque lo desconocido merece ser explorado, no descartado, y mientras tanto, este visitante sigue su camino, silencioso, veloz, inalcanzable, avanzando sin detenerse hacia un destino más allá de nuestro alcance. Lo veremos unos meses y después se perderá para siempre en la inmensidad, y nosotros nos quedaremos con las preguntas, con las sospechas, con la sensación de haber estado frente a algo más grande de lo que entendemos, en un mundo donde todo parece explicarse con rapidez. Encontrarnos con un misterio auténtico es algo raro y valioso, y ese misterio hoy tiene un nombre: 3 y Atlas, un enigma en el espacio profundo que podría obligarnos a cambiar todo lo que creíamos saber sobre el cosmos y sobre nosotros mismos. Y mientras los telescopios siguen registrando su trayectoria, el debate se enciende, los científicos más cautelosos piden paciencia y datos, los más arriesgados sugieren hipótesis que incomodan, y el público, que comienza a enterarse apenas, puede imaginar las implicaciones. Estamos ante un caso que pone a prueba nuestra imaginación y nuestra ciencia al mismo tiempo, y lo que hace este momento tan fascinante es que nadie tiene la respuesta definitiva, no existe un consenso, lo único que tenemos son pistas fragmentadas, interpretaciones opuestas y la certeza de que algo extraordinario está pasando, y así como ocurrió con Oumuamua, será la historia quien decida si 3 y Atlas fue un simple cometa interestelar o el primer contacto indirecto con tecnología de otro mundo. Por ahora lo único que sabemos con seguridad es que el misterio está aquí, frente a nosotros, y no podemos apartar la mirada. Para entender la magnitud del enigma que representa 3 y Atlas debemos situarlo en un escenario mucho más amplio, el del cosmos mismo y la forma en que los objetos interestelares cruzan de un sistema estelar a otro. La primera gran pregunta que debemos plantear es esta: ¿qué lo hace diferente de los cometas y asteroides que conocemos desde hace siglos? La respuesta no es simple, porque en la historia de la astronomía apenas hemos registrado un puñado de visitantes que no pertenecen al sistema solar. De hecho, hasta hace pocos años se pensaba que la posibilidad de detectar uno de estos viajeros era casi imposible. Sin embargo, en 2017 todo cambió con la llegada de Oumuamua, el primer objeto interestelar identificado oficialmente. Su nombre significa mensajero en hawaiano y ese bautizo no fue casual, porque su presencia transformó la manera en la que los astrónomos entendían el espacio intermedio entre las estrellas. Antes de eso se asumía que nuestro sistema estaba aislado, que los cometas que veíamos pertenecían a la nube de Oort o al cinturón de Kuiper, regiones externas pero aún bajo la influencia del Sol. Sin embargo, Oumuamua no cumplía esas reglas, llegó desde fuera, pasó a una velocidad imposible de retener y se marchó sin dar explicaciones. Ahora, apenas unos años después, otro visitante aparece, 3 y Atlas, y con él resurgen todas las dudas. Lo que parecía un evento único resulta no serlo. La coincidencia es demasiado llamativa: 2 objetos interestelares en un periodo de tiempo tan corto sugieren que el universo está mucho más conectado de lo que pensamos, lo que plantea otra pregunta clave: ¿cuántos más estarán cruzando en silencio sin que nos demos cuenta? Lo cierto es que 3 y Atlas no solo es parte de una estadística, es un recordatorio de que el espacio profundo no es un vacío muerto sino una autopista de viajeros cósmicos, pero lo que inquieta no es su existencia en sí, sino sus características particulares, porque si todo encajara en las categorías tradicionales no estaríamos aquí preguntándonos si es natural o no. Lo extraño es lo que impulsa la curiosidad, lo que alimenta la sospecha, y en este caso, hay demasiadas anomalías como para ignorarlas, así que la pregunta central es inevitable: ¿qué es realmente 3 y Atlas? Este cuestionamiento se vuelve más intenso cuando lo miramos en el contexto del resto de los cuerpos que conocemos. Los cometas comunes son bolas de hielo y roca que orbitan al Sol en trayectorias elípticas, se acercan, se alejan y tarde o temprano regresan. Su comportamiento es predecible, lo hemos observado durante siglos, incluso civilizaciones antiguas identificaban su regreso, pero 3 y Atlas rompe ese patrón. Su trayectoria es hiperbólica, lo que significa que su paso es único, no regresa, no pertenece a este sistema, simplemente viene y se va. Eso por sí solo lo convierte en un fenómeno extraordinario, pero hay más: su velocidad es tan grande que escapa al control gravitatorio de nuestra estrella, casi 50 km por segundo,
Esa cifra no solo impresiona, también intriga, porque plantea la duda de si es producto del azar o de un diseño intencional, y aquí es donde la imaginación comienza a expandirse, porque si nuestra especie ya piensa en enviar sondas interestelares utilizando tecnologías como las velas solares, ¿acaso no podría otra civilización haberlo hecho mucho antes? Estas preguntas no son gratuitas, nacen de la comparación constante entre lo que creemos conocer y lo que observamos en este objeto. La ciencia funciona justamente así, se plantea un marco, se mide la realidad y cuando algo no encaja se abren nuevas posibilidades. El contexto cósmico en el que aparece 3 y Atlas nos obliga a considerar que el universo es un lugar dinámico, lleno de intercambios de materia, de colisiones, de fragmentos que viajan de un sistema a otro, y que cada cierto tiempo uno de ellos entra en nuestra zona de observación. Sin embargo, lo que hace diferente a este visitante no es solo su rareza sino el momento en que llega, porque estamos en una etapa de la historia humana en la que los telescopios alcanzan capacidades sin precedentes, en la que el interés por la vida extraterrestre está en el centro del debate, en la que misiones como el telescopio espacial James Webb nos muestran exoplanetas con atmósferas detectables, y en la que la pregunta sobre si estamos solos es más seria que nunca. 3 y Atlas llega en medio de ese contexto y lo desafía, porque no podemos acercarnos físicamente a estudiarlo y al mismo tiempo no podemos dejar de sospechar que en su interior podría haber respuestas. La situación es frustrante pero fascinante, porque si fuera solo un cometa no tendría sentido hablar tanto de él. Lo que lo hace especial es precisamente que no encaja, que genera contradicciones, que incomoda a la ciencia, y en esa incomodidad nace la curiosidad que mantiene viva la atención de todos. ¿Será un fragmento de un planeta destruido en otra estrella? ¿Será un cometa con una composición nunca antes vista? ¿O será un artefacto de una civilización lejana? Aquí entra en juego otra dimensión, la del pensamiento humano frente a lo desconocido, porque desde el inicio de la historia la humanidad ha interpretado los objetos celestes como mensajes. Los cometas eran vistos como señales divinas, como presagios de cambio, como portadores de catástrofes. Hoy la ciencia ha desplazado esas creencias, pero en el fondo seguimos sintiendo lo mismo. La llegada de un visitante interestelar nos altera porque rompe nuestra sensación de control, nos obliga a aceptar que no tenemos todas las respuestas, y esa sensación se multiplica cuando los expertos no logran explicar de manera convincente lo que ven. Aquí es donde el caso de Avi Loeb se vuelve fundamental, porque fue él quien abrió la puerta a la hipótesis de que un objeto como este podía ser artificial. Su reputación como astrofísico de Harvard no evitó que lo criticaran, pero tampoco impidió que muchos lo escucharan, porque al fin y al cabo alguien debía atrever a decirlo. Su argumento sobre Oumuamua era claro: demasiadas anomalías para considerarlo una simple roca, y aunque no todos estuvieron de acuerdo, su planteamiento sigue vivo. Ahora con 3 y Atlas esa teoría recobra fuerza, porque si un objeto ya levantó sospechas y poco después aparece otro con rasgos similares, ¿no deberíamos al menos considerar la posibilidad de que no estamos ante simples coincidencias? Antes de profundizar en este tema, quiero decirte que estaré leyendo todos los comentarios y por eso quiero que me comentes cuáles son tus teorías sobre el 3 y Atlas. El que tenga más likes gana. Unos ven en 3 y Atlas un cometa más con peculiaridades, otros sospechan que hay algo que no cuadra, y entre esos extremos surge un debate que no está cerrado. Lo importante aquí es entender que el contexto cósmico no es pasivo, el universo no espera a que estemos listos, los objetos vienen y van con o sin nuestra intervención, y si no somos capaces de estudiar a 3 y Atlas de cerca perderemos una oportunidad única en miles de millones de años. Pensar en esa escala de tiempo es suficiente para dimensionar lo que tenemos frente a nosotros, un viajero que se mueve desde antes de que el Sol existiera, que podría haber presenciado el nacimiento de múltiples estrellas y planetas, y que ahora, por un instante, pasa frente a la humanidad. Detenerse en ese hecho ya es impresionante, pero sumarle la posibilidad de que no sea natural convierte la situación en algo aún más extraordinario. Por eso esta sección gira alrededor de una sola pregunta, una pregunta que retumba y que nadie puede responder con seguridad. ¿Qué es realmente 3 y Atlas? Esa pregunta es la que sostiene todo el documental, la que mantiene la atención, la que hace que el espectador no quiera apartarse, porque sabe que cada nueva información puede acercarlo a la respuesta, pero al mismo tiempo intuye que tal vez nunca la tengamos del todo, y esa ambigüedad es la que retiene. Lo desconocido engancha más que lo explicado, y en este caso la falta de certezas es un recurso narrativo en sí mismo. En el contexto del cosmos nuestra ignorancia es inmensa, y 3 y Atlas es la prueba más reciente de ello. Por eso la pregunta central no se limita a definir si es un cometa o una nave, va más allá, nos obliga a pensar en nuestro lugar en el universo, en lo poco que conocemos,
en la posibilidad de que otras inteligencias estén cruzando las estrellas mientras nosotros apenas damos los primeros pasos, y eso cambia la perspectiva de todo, porque lo que está en juego no es solo identificar un objeto, lo que está en juego es abrir los ojos a una realidad que tal vez no estamos preparados para aceptar, y la clave está en mantener la curiosidad despierta, en no perder de vista que lo que ahora observamos es más que un fenómeno astronómico, es una oportunidad para replantear nuestra visión del universo, un universo que no es estático, que no es simple, que no se ajusta a nuestras categorías, sino que nos desafía con enigmas como Tres y Atlas, un visitante que en su silencio plantea más preguntas de las que podemos responder y que, con su sola existencia, nos recuerda lo poco que sabemos realmente sobre lo que hay más allá de nuestro cielo. Cuando hablamos de misterio en astronomía no se trata de adornos narrativos sino de datos que no encajan, de observaciones que se resisten a las explicaciones convencionales, y eso es exactamente lo que ocurre con Tres y Atlas, un visitante que nos obliga a analizar sus características como si se tratara de un caso de investigación criminal. Tenemos un sospechoso, tenemos comportamientos extraños y tenemos un conjunto de pistas que, si se interpretan correctamente, podrían llevarnos a una conclusión que cambie la forma en que vemos el universo. Por eso es necesario desglosar las tres claves principales que han generado tanta especulación. Cada una funciona como una pieza de un rompecabezas que no termina de encajar, y al examinarlas descubrimos que lo extraño no es un detalle aislado, lo extraño es el conjunto, un patrón que nos empuja a considerar hipótesis que en otro momento habríamos descartado sin pensarlo. La primera pista es su velocidad y su trayectoria, y aquí conviene detenernos porque no hablamos de un número cualquiera, hablamos de un objeto que viaja a casi 50 km por segundo, lo que significa que en un solo segundo recorre la distancia que un avión tardaría horas en completar. Esa velocidad es tan alta que lo libera por completo del dominio del Sol, mientras los cometas convencionales siguen órbitas elípticas que tarde o temprano los traen de regreso. Tres y Atlas se desplaza en una órbita hiperbólica, lo que implica que su paso será único, un saludo fugaz antes de desaparecer en la oscuridad para siempre, y la pregunta que surge es obvia: ¿de dónde obtiene esa velocidad? Algunos argumentan que pudo ser expulsado de su sistema original por interacciones gravitatorias, otros sostienen que podría ser el resultado de un evento catastrófico, como la fragmentación de un planeta. Sin embargo, cuando se observan los números, la precisión de su trayectoria y la estabilidad de su movimiento, algo no termina de cuadrar. Es demasiado eficiente, demasiado exacto. Frases cortas como esta retienen porque obligan a pensar. Si fuera un simple fragmento al azar cabría esperar irregularidades, giros, variaciones más pronunciadas, pero en este caso la trayectoria parece limpia, casi como si hubiera sido calculada, y es aquí donde la teoría de una tecnología como la vela solar empieza a tener sentido, porque si existiera una estructura diseñada para aprovechar la presión de la radiación estelar, su movimiento tendría precisamente esas características: velocidad altísima, estabilidad en la trayectoria y resistencia a ser desviada por fuerzas externas. Y aunque esto suena especulativo, no podemos olvidar que nuestra propia ciencia ya desarrolla proyectos similares, por lo tanto la primera pista no se descarta con facilidad, más bien abre la puerta a una duda legítima, y si no es una coincidencia. La segunda pista es su apariencia y composición, y en este punto hay que recordar que define a un cometa, porque tradicionalmente se entiende que son bolas de hielo y roca que, al acercarse al Sol, comienzan a liberar gases y polvo formando la característica cola brillante que todos reconocemos. Esa es la firma de un cometa. Sin embargo, en el caso de Tres y Atlas esa cola resulta sorprendentemente pequeña, casi inexistente para un objeto de su tipo, y eso genera más preguntas. ¿Significa que tiene una composición distinta? ¿Podría ser que no está hecho de los mismos materiales que los cometas que conocemos? Lo normal sería esperar un espectáculo visual al acercarse al calor solar, pero lo que se observa es un comportamiento discreto, como si resistiera el proceso de desgasificación, y esto no encaja con las expectativas. Algunos investigadores han planteado que podría tratarse de un objeto más sólido, una estructura compacta con muy poco material volátil en su superficie, pero eso a su vez contradice lo que sabemos de los cuerpos interestelares, que suelen arrastrar restos de hielo durante su viaje. Otra posibilidad es que tenga una capa externa protectora, un escudo natural o quizá, como sugieren algunos más atrevidos, un recubrimiento diseñado para soportar las condiciones extremas del espacio sin perder masa. Y aunque pueda sonar radical, hay que insistir en algo: lo extraño no es que sea raro, lo extraño es que sea tan raro en un momento en el que la ciencia esperaba justamente observar lo contrario, y esa contradicción alimenta la sospecha. La tercera pista es quizá la más inquietante,
no porque se relacione con la naturaleza física del objeto, sino porque se conecta con nuestras decisiones como humanidad. Se trata de la ausencia de una misión espacial dedicada a estudiarlo de cerca. Pensemos en esto con calma: un objeto interestelar, el tercero registrado en toda la historia de la astronomía moderna, una oportunidad que no se repetirá en miles de millones de años, y aún así ninguna agencia espacial ha anunciado una sonda para interceptarlo. ¿Cómo es posible? Con tantos recursos invertidos en proyectos de menor relevancia, parecería lógico destinar al menos un intento para analizar de cerca a 3i Atlas, pero no ha ocurrido, y esa ausencia despierta más dudas que certezas. Algunos argumentan que la ventana de tiempo era demasiado corta, que planificar una misión de intercepción requiere años y que simplemente no hubo margen. Otros sostienen que los recursos tecnológicos no estaban disponibles, pero entre esas explicaciones también surge otra pregunta que incomoda. ¿Es posible que las agencias espaciales ya sepan más de lo que dicen? Frases como esta detienen la atención porque introducen un elemento de sospecha. Si el objeto realmente no ofrece nada relevante, ¿por qué no aclararlo con datos transparentes? Y si por el contrario hay algo que no quiere mostrar, ¿qué significa eso para nosotros? El silencio se convierte en una pista en sí misma. La falta de acción resulta tan extraña como las características físicas del objeto, y juntas forman un cuadro que invita a pensar más allá de lo convencional. En este punto es útil mirar cómo reaccionó la comunidad científica. Con Oumuamua, al inicio la mayoría trató de encajarlo en las categorías tradicionales, pero con el tiempo las explicaciones se fueron debilitando. Cada anomalía que surgía dejaba un hueco más grande, y aunque muchos rechazaron la hipótesis de un origen artificial, nadie pudo cerrarla por completo. Lo mismo empieza a ocurrir con 3i Atlas. Y aquí entra en juego la psicología humana, porque cuando enfrentamos lo inexplicable nuestra mente busca patrones, intenta llenar los vacíos con las opciones disponibles, y si las explicaciones convencionales no alcanzan, las alternativas más radicales empiezan a parecer razonables. Esa es la fuerza de este misterio. No se trata de probar de manera definitiva que sea una nave, se trata de que los datos lo permiten, de que las pistas apuntan en esa dirección lo suficiente como para no descartarla. Y en términos narrativos esto es lo que mantiene enganchado al espectador, porque cada pista parece empujarlo a un desenlace más grande, más trascendente, más perturbador. La velocidad que no se explica, la apariencia que no encaja, la falta de una misión que sorprende, tres claves que por separado son raras pero juntas son explosivas. La lógica dicta que algo no está bien, que algo se nos escapa, y cuando lo que se nos escapa tiene implicaciones de civilizaciones extraterrestres, el interés se dispara, porque esa es la pregunta que siempre ha estado en el fondo de la mente humana: ¿estamos solos o no? Este objeto no nos da la respuesta definitiva, pero nos da suficientes elementos para sospechar, y esa sospecha ya es poderosa, porque transforma la percepción de la realidad. Por eso 3i Atlas no es un cometa más, no es solo un punto en los telescopios, es un desafío intelectual, un recordatorio de que el universo sigue teniendo secretos que pueden cambiar nuestra visión de todo, y mientras el objeto sigue su viaje implacable, nosotros seguimos mirando, anotando, especulando, preguntándonos si en estas pistas no estará escondida la primera señal de que no somos los únicos, y esa posibilidad, aunque mínima, basta para mantener la intriga, basta para que nadie quiera apartar la mirada. Hablar de los límites de la ciencia actual es enfrentarnos a un espejo incómodo, porque solemos imaginar que nuestra tecnología lo ve todo, lo explica todo, lo resuelve todo, pero en realidad estamos apenas arañando la superficie de lo que el cosmos encierra, y casos como el de 3i Atlas lo dejan en evidencia de manera brutal, no porque carezcamos de herramientas para estudiarlo, sino porque cada vez que obtenemos datos surgen más preguntas de las que logramos responder. El universo nos confronta con la medida exacta de nuestra ignorancia, y esa es una lección que se repite una y otra vez. Pensemos en lo más básico, la observación. Incluso con los telescopios más avanzados como el James Webb o el VLT en Chile, lo que obtenemos son imágenes lejanas, destellos de luz que deben interpretarse con modelos matemáticos. No vemos el objeto en detalle, no podemos tocarlo ni escanearlo de cerca, dependemos de fotones que viajaron millones de kilómetros hasta llegar a nuestros sensores. Y esa dependencia limita todo lo que inferimos, cada píxel cargado de incertidumbre, cada espectro con márgenes de error que pueden alterar las conclusiones, y en el caso de 3i Atlas esta limitación se vuelve desesperante, porque hablamos de un visitante único, no habrá segunda oportunidad, su paso es fugaz. Cada día que se escapa sin datos es información perdida para siempre, y aunque nuestras simulaciones son impresionantes, no reemplazan la cercanía de una misión directa, pero aquí aparece el primer límite, el tiempo. Para planear,
construir y lanzar una sonda se necesitan años, incluso décadas, y objetos como TRES y Atlas nos avisan de su llegada con meses de anticipación, demasiado poco para reaccionar. Por eso, aunque soñemos con interceptar cada visitante interestelar, la realidad es que la ciencia actual aún no posee la capacidad logística de actuar con esa rapidez, y eso genera frustración, porque la oportunidad está frente a nosotros y la dejamos escapar. El segundo límite es tecnológico, y aquí conviene ser muy claros. Nuestras naves más rápidas, como la Parker Solar Probe o la Voyager, alcanzan velocidades admirables para la ingeniería humana, pero siguen siendo insuficientes para dar caza a un objeto que se desplaza a 50 km por segundo. El desfase es brutal, y aunque diseñáramos un plan inmediato, el costo energético y material sería colosal, incluso con proyectos futuristas como Braxtor Starshot, que propone mini sondas impulsadas por láseres. Apenas estamos en fase de concepto, todavía no existen, y ese es otro recordatorio incómodo. Nuestras ideas son brillantes, pero nuestra capacidad de materializarlas va siempre unos pasos atrás. El tercer límite es epistemológico. Y este quizás sea el más difícil de aceptar, porque no se trata de herramientas externas sino de la manera en que pensamos. La ciencia se basa en clasificaciones, en encajar fenómenos dentro de marcos explicativos preexistentes, y eso funciona de maravilla cuando se trata de planetas, estrellas o cometas típicos, pero cuando aparece algo que no encaja, como TRES y Atlas, la primera reacción no es la apertura sino la resistencia. Tratamos de forzarlo dentro de categorías conocidas, de inventar explicaciones ad hoc que lo acerquen a lo familiar, aunque la evidencia sugiera otra cosa. Este sesgo cognitivo es humano pero también científico, porque aceptar una hipótesis radical como la posibilidad de un objeto artificial exige romper esquemas, y la ciencia por naturaleza es conservadora, prefiere equivocarse lentamente a aceptar de inmediato una idea disruptiva. Este retraso intelectual es un límite real, un obstáculo que nos impide ver con claridad lo que tal vez está frente a nuestros ojos. Frases cortas retienen porque provocan incomodidad, y aquí la incomodidad es grande, y si la ciencia se está engañando a sí misma por miedo a reconocer lo desconocido. Además está el límite político y económico, no podemos ignorarlo, porque la investigación espacial no ocurre en un vacío, depende de presupuestos, de intereses nacionales, de rivalidades geopolíticas, y cuando surge un objeto como TRES y Atlas, que podría cuestionar todo lo que creemos saber, no necesariamente se convierte en prioridad. Al contrario, puede ser ignorado, minimizado o incluso silenciado, porque el poder de la información es tan grande como el poder de la tecnología. Y aquí entra una pregunta que engancha: ¿qué pasaría si la NASA, la ESA o incluso instituciones privadas como SpaceX descubrieran algo que no quieren revelar? ¿Acaso creeríamos que lo compartirían de inmediato? La historia demuestra lo contrario. Los secretos científicos existen, y el límite de la ciencia no siempre es el conocimiento, a veces es la decisión de quien controla ese conocimiento. En este sentido, TRES y Atlas se convierte en un espejo político además de científico, y esto añade una capa más de sospecha al misterio. La ciencia pública tiene límites que la ciencia privada no, pero ambas están atadas a agendas, y mientras tanto el objeto sigue viajando, inalcanzable, intocable, indescifrable, como un recordatorio cruel de nuestra pequeñez. Y aquí conviene hacer un paréntesis narrativo, porque hablar de límites no significa despreciar lo alcanzado. De hecho, nuestros avances son impresionantes. Hemos fotografiado agujeros negros, hemos enviado sondas fuera del sistema solar, hemos detectado exoplanetas a cientos de años luz, pero todo eso no cambia el hecho de que seguimos siendo principiantes, que nuestra visión del cosmos es como mirar un océano inmenso desde la orilla sin poder adentrarnos más de unos metros, y en medio de esa limitación aparece TRES y Atlas, como una botella lanzada desde otro mar, con un mensaje que no podemos leer por completo, y la frustración se multiplica porque intuimos que el contenido podría ser trascendental, pero nos falta la llave para descifrarlo. Es como si el universo nos dijera: miren, aquí está la prueba de que no saben tanto como creen, y nuestra ciencia, con toda su arrogancia y precisión, se queda muda, atrapada en los límites de lo posible, y lo más inquietante es que estos límites no son estáticos, son fronteras que se mueven lentamente, que nos exigen paciencia, pero en un cosmos donde los visitantes interestelares no esperan, esa lentitud se convierte en un obstáculo insalvable. La ciencia actual es como un detective brillante que llega siempre tarde a la escena del crimen, capaz de reconstruir fragmentos pero incapaz de presenciar el hecho en vivo, y en esa distancia se nos escapan las claves más importantes. TRES y Atlas es un ejemplo perfecto, y quizás también una advertencia, porque si no cambiamos la manera en que diseñamos misiones rápidas, si no aceleramos nuestra capacidad de reacción,
Perderemos cada oportunidad futura, seguiremos acumulando misterios sin resolver, piezas sueltas de un rompecabezas que nunca completamos, y entonces surge la pregunta más incómoda de todas: ¿y si el universo ya nos ha enviado señales claras y simplemente no hemos sabido reconocerlas? ¿Y si este objeto, o Oumuamua antes que él, fueron intentos de contacto y la limitación estuvo en nosotros, en nuestra ceguera tecnológica y conceptual? Plantearlo de ese modo puede sonar exagerado, pero en la práctica es lo que ocurre, y este reconocimiento debería sacudirnos, debería impulsarnos a mirar la ciencia no como un edificio acabado, sino como un andamio incompleto en permanente construcción, un andamio que aún tiene demasiados huecos, porque en última instancia ese es el verdadero límite. Nuestra tendencia a creer que ya entendemos lo esencial cuando en realidad apenas intuimos lo básico, y frente a esa realidad 3i, Atlas se alza como un recordatorio majestuoso, una grieta en el muro de nuestra comprensión, una provocación cósmica que nos grita que el universo es más amplio, más extraño y más profundo de lo que nuestra ciencia actual puede abarcar. Cuando los científicos comenzaron a analizar los datos sobre 3i Atlas, la mayoría intentó encajarlo en explicaciones convencionales: cometa, roca interestelar, fragmento de algún cuerpo errante. Sin embargo, poco a poco aparecieron fisuras en esas hipótesis, detalles que no encajaban, rarezas que desafiaban la lógica conocida. Y fue entonces cuando surgió la pregunta que muchos temen pronunciar en voz alta: ¿y si este objeto no fuera natural, sino artificial? El simple hecho de plantearlo parece un sacrilegio para la ciencia tradicional, pero hay argumentos sólidos que merecen explorarse, porque la física y la ingeniería no discriminan entre humanos o extraterrestres, las leyes son universales, y si un objeto muestra comportamientos que se ajustan más a tecnología que a geología cósmica, debemos al menos considerar esa posibilidad. Lo primero que llama la atención en 3i Atlas es su velocidad y trayectoria. Hablamos de un cuerpo que viaja a 50 km por segundo, en una órbita hiperbólica que lo llevará para siempre fuera del alcance de nuestro Sol. ¿Suena a un cometa común? No, suena más a un vehículo diseñado para no quedar atrapado por la gravedad de ninguna estrella, un objeto que entra, cruza y sale, sin retorno. Ese patrón encaja de manera inquietante con lo que en ingeniería espacial se llamaría un sobrevuelo programado, como cuando enviamos ondas a Júpiter o Saturno para tomar datos y aprovechar la gravedad sin quedar en órbita. ¿Y si eso es lo que 3i Atlas está haciendo aquí, un sobrevuelo planeado en el sistema solar? La idea no es descabellada si pensamos en tecnologías como la vela solar, y aquí está el segundo argumento: porque la vela solar es uno de los conceptos más prometedores para viajar entre estrellas. Funciona con un principio simple pero poderoso: aprovechar la presión de la luz. Los fotones que salen de una estrella ejercen una fuerza diminuta pero constante, y si un objeto tiene una superficie ligera y reflectante, esa fuerza lo puede acelerar sin necesidad de combustible, exactamente lo que observamos en la trayectoria de 3i Atlas, un movimiento que parece demasiado limpio y estable para ser explicado solo por la dinámica de un cometa. Ahora detente un momento, imagina lo que significa: si 3i Atlas es una vela solar, entonces no es un accidente cósmico, es una tecnología diseñada, y no por nosotros, sino por alguien más. Puedes imaginarlo, no es un sueño, es física pura aplicada, y lo inquietante es que ya tenemos antecedentes, porque años atrás Avi Loeb, astrofísico de Harvard, propuso exactamente esto para Oumuamua, otro objeto interestelar que mostró características anómalas: su aceleración no gravitacional, su forma extraña, su falta de coma cometaria. Todo apuntaba a que podría ser una vela solar. La comunidad científica lo criticó, pero nadie logró una explicación más satisfactoria, y ahora la historia parece repetirse con 3i Atlas. ¿Casualidad? ¿O estamos presenciando una secuencia de visitas diseñadas, tal vez una flota, tal vez ondas lanzadas por una civilización lejana? El tercer argumento tecnológico está en la resistencia del objeto, porque a diferencia de lo esperado, 3i Atlas no muestra signos de desintegración al acercarse al Sol. Cualquier cometa típico pierde material, se fragmenta, genera una cola brillante, pero en este caso la desgasificación es mínima, casi nula, y eso es extraño, salvo que lo que observamos no sea hielo y roca, sino materiales preparados para resistir el calor, como metales, aleaciones o compuestos diseñados para soportar radiación intensa, lo que sería imposible en un cometa común pero perfectamente lógico en un artefacto artificial. Esta diferencia puede sonar técnica, pero es crucial. ¿Qué clase de objeto atraviesa las cercanías del Sol sin mostrar una cola prominente? Uno que está construido para hacerlo. Ahí está la clave, y todavía hay más, porque algunos cálculos sugieren que su brillo no coincide con lo esperado para su tamaño estimado. En otras palabras, refleja demasiada luz o demasiado poca en distintos momentos.
eso suena como variaciones en su orientación, como si estuviera maniobrando o ajustando su ángulo respecto a la radiación solar. ¿Y qué clase de objeto hace eso? Un objeto controlado, un dispositivo que usa su orientación para navegar, exactamente lo que haría una nave equipada con una vela solar, y aquí aparece el argumento más perturbador de todos. ¿Qué probabilidad hay de que en menos de una década hayamos detectado dos objetos interestelares con características tan anómalas? Primero, Oumuamua y ahora 3 y Atlas. La respuesta estadística es mínima, demasiado baja para ser coincidencia, y si no es coincidencia entonces estamos viendo un patrón que sugiere diseño, y el diseño sugiere inteligencia, y la inteligencia sugiere origen extraterrestre. Breve pausa, deja que eso quede resonando, porque no se trata de especulación vacía, se trata de conectar datos, de observar comportamientos y aplicar lógica, y la lógica nos lleva a una conclusión incómoda. La hipótesis de que 3 y Atlas podría ser una tecnología alienígena no es fantasía, es ciencia en su frontera, pero no nos engañemos, aceptar esta idea implica romper paradigmas, porque el simple reconocimiento de que no estamos solos alteraría todo, la filosofía, la religión, la política, la economía, y por supuesto la ciencia misma, y ese es otro motivo por el cual muchos rechazan esta hipótesis de manera automática, no porque no tenga bases, sino porque temen sus consecuencias. La posibilidad de que una civilización lejana haya creado 3 y Atlas abre escenarios fascinantes. Pensemos en su propósito. ¿Es una nave de exploración automática? ¿Un dron interestelar lanzado hace millones de años? ¿Una sonda diseñada para registrar y transmitir información de cada sistema estelar que cruza? Si es así, entonces somos objeto de observación, ahora mismo, aquí, y eso debería cambiarlo todo, aunque hay otra posibilidad aún más inquietante. ¿Y si no es solo exploración? ¿Y si es un dispositivo de mensajería, una señal enviada deliberadamente para ser encontrada? La diferencia es enorme, porque una sonda exploratoria puede ignorarnos, pero una señal es un intento de comunicación, y si ese es el caso, ¿estamos preparados para responder? Frases cortas retienen, y esta retiene: no, no estamos preparados, ni tecnológica ni culturalmente. Nuestra ciencia lucha por descifrar un objeto a millones de kilómetros, mientras nuestras sociedades aún discuten si estamos solos o no. Esa brecha entre lo que el universo podría estar mostrando y lo que nosotros aceptamos procesar es gigantesca, y 3 y Atlas nos coloca justo frente a esa brecha, recordándonos que la posibilidad extraterrestre no es un juego, es una hipótesis que gana peso con cada anomalía que descubrimos, porque al final hay que ser honestos. ¿Qué es más probable, que la naturaleza genere objetos con comportamientos tan extraños sin ninguna razón clara, o que estemos viendo tecnología avanzada disfrazada de fenómeno natural? La segunda opción es incómoda, pero tiene sentido, y aquí entra otra pregunta. Si aceptamos que 3 y Atlas puede ser artificial, ¿quién lo envió? ¿De dónde proviene? ¿Qué nivel de civilización se requiere para crear algo así? En la escala de Kardashev, que clasifica civilizaciones según su capacidad energética, estaríamos hablando de una civilización al menos de tipo 2, capaz de usar la energía de su estrella para impulsar sondas a otros sistemas, y si eso es cierto, entonces nos superan por siglos, quizás milenios de desarrollo, lo que nos coloca en una posición de absoluta vulnerabilidad. ¿Somos el objetivo o solo un accidente en su ruta? Lo desconocemos, y esa incertidumbre es lo que mantiene vivo el debate, porque la hipótesis extraterrestre no solo explica lo extraño de 3 y Atlas, también abre preguntas que ningún otro modelo logra contestar. ¿Por qué no presenta una cola visible? ¿Por qué viaja a tal velocidad y trayectoria exacta? ¿Por qué no podemos encajarlo en categorías clásicas? La respuesta común sería admitir ignorancia. La respuesta atrevida es aceptar que tal vez no sea natural, y aquí es donde surge la verdadera tensión, porque todo esto nos deja frente a un dilema. Nos atrevemos a mirar de frente a lo que podría ser la primera evidencia tecnológica de otra civilización, o seguimos encerrados en explicaciones débiles para proteger nuestra comodidad intelectual. La elección no es solo científica, es cultural, es histórica, porque si resulta cierto, 3 y Atlas pasará a ser el hallazgo más importante de la humanidad, la confirmación de que no estamos solos, y entonces todo lo que creemos sobre nuestro lugar en el cosmos deberá reescribirse. Por eso esta sección no busca convencerte con fantasías, sino con datos, con patrones, con lógica, con la simple observación de que lo que vemos no encaja con lo natural, y si no encaja con lo natural, lo lógico es considerar lo artificial, y lo artificial nos lleva a lo extraterrestre, y esa posibilidad, aunque incómoda, es demasiado poderosa como para ignorarla. Cuando un objeto interestelar como 3 y Atlas aparece en nuestros telescopios,
La comunidad científica se enfrenta a un dilema que va mucho más allá de la observación. Se trata de cómo interpretamos lo desconocido, porque siempre existen al menos dos caminos, uno que se apoya en las explicaciones convencionales, prudentes, que buscan encajar el fenómeno en lo ya establecido, y otro que se atreve a considerar hipótesis radicales, incómodas, que desafían nuestras certezas, y en el caso de 3i Atlas estos caminos se enfrentan como nunca antes. El escenario convencional dice lo siguiente: lo que vemos es simplemente un cometa interestelar, un fragmento expulsado de otro sistema estelar hace millones o incluso miles de millones de años. Su composición sería similar a los cometas de nuestro propio sistema solar, pero al provenir de regiones remotas presenta ciertas variaciones que hacen difícil su análisis. En este escenario sus rarezas no son señales de artificialidad sino el resultado de condiciones extremas en su lugar de origen. Por ejemplo, la falta de una cola prominente podría explicarse si el cometa ya agotó gran parte de sus volátiles en un paso previo cerca de otra estrella, o si su superficie está recubierta por una capa de material orgánico que impide la sublimación visible del hielo. Su trayectoria hiperbólica tampoco sería misteriosa. Simplemente es el resultado de haber sido expulsado gravitacionalmente de su sistema natal por un encuentro cercano con un planeta gigante, algo que las simulaciones indican que ocurre con frecuencia en la formación estelar, y su brillo cambiante podría deberse a la forma irregular del objeto, que gira y refleja la luz de maneras distintas en cada rotación. Todo esto encaja en el marco de la ciencia convencional. No hace falta invocar naves ni tecnologías extraterrestres. La explicación está en las leyes de la física aplicadas a cuerpos naturales. Sin embargo, este escenario también tiene vacíos, porque no responde con claridad por qué 3i Atlas parece mostrar mayor resistencia al calor del Sol de la que esperaríamos en un cometa típico, ni por qué su trayectoria y velocidad coinciden con parámetros que recuerdan más a un sobrevuelo programado que a un viaje azaroso. Aquí es donde aparece el segundo camino, el de la hipótesis radical, aquella que propone que 3i Atlas no es un cometa común, sino un artefacto artificial, quizás una vela solar, quizás una sonda interestelar enviada por una civilización lejana. Y aunque este escenario incomoda a muchos, tiene la ventaja de explicar varias de las anomalías que el escenario convencional deja en el aire, porque si fuera un objeto diseñado, tendría sentido que no muestre una cola de desgasificación, tendría sentido que refleje la luz de manera extraña debido a superficies planas o metálicas, tendría sentido que su trayectoria hiperbólica sea intencional, un paso calculado para cruzar el sistema solar y luego continuar su viaje, y tendría sentido que su resistencia al calor sea mucho mayor que la de un simple bloque de hielo y roca. En otras palabras, la hipótesis radical encaja mejor con las anomalías, pero a un precio: aceptar que no estamos solos, aceptar que la inteligencia no es exclusiva de la Tierra, aceptar que el universo está habitado, y eso no es fácil. Por eso la mayoría de la comunidad científica se aferra al escenario convencional, porque es seguro, porque no altera demasiado nuestro marco mental, porque no exige reescribir la historia de la humanidad, y sin embargo el público general se siente más atraído por el escenario radical, porque genera preguntas fascinantes, porque abre la puerta a lo desconocido, porque en el fondo todos queremos saber si hay alguien más allá. Y esa tensión entre lo que la ciencia dice y lo que la imaginación colectiva sospecha es lo que convierte a 3i Atlas en un fenómeno tan interesante. Pausa breve, aquí viene una pregunta de retención. ¿Quién tiene razón? ¿Los que explican con prudencia o los que arriesgan con hipótesis radicales? La respuesta no es sencilla, porque ambos escenarios tienen fortalezas y debilidades. Por ejemplo, el convencional se apoya en la experiencia acumulada. Sabemos que existen cometas, sabemos que existen objetos expulsados de otros sistemas, no hay nada extraordinario en eso, pero su debilidad es que fuerza las anomalías a encajar a la fuerza, se inventan modelos ad hoc para explicar cada rareza y eso debilita la coherencia general. En cambio, la hipótesis radical parte de lo desconocido, se atreve a decir que lo extraño es realmente extraño, y por tanto requiere una explicación extraordinaria. Su fortaleza está en que explica lo que la otra no puede, pero su debilidad es la falta de evidencia directa. No tenemos una foto que muestre antenas o paneles, no tenemos una transmisión detectada, solo datos indirectos que pueden interpretarse de distintas formas, así que estamos atrapados entre dos mundos, la ciencia que prefiere ser cautelosa y la intuición que señala hacia lo desconocido, y esta tensión no es nueva. Ocurrió con Oumuamua en 2017, cuando Avi Loeb propuso la hipótesis de la vela solar y fue duramente criticado por otros científicos que preferían explicaciones más seguras. Ocurrió antes con señales de radio como la famosa señal WOW, que nunca se explicó pero que fue rápidamente descartada como prueba de vida extraterrestre, y ocurre ahora con 3i Atlas. La historia se repite, ciencia convencional contra
Hipótesis radical, prudencia contra audacia, seguridad contra curiosidad. ¿Quién ganará? Esa es la pregunta que mantiene vivo el debate, y aquí aparece otro elemento clave, el tiempo, porque no importa cuántos debates tengamos, 3 y Atlas sigue viajando, sigue alejándose, y cuando desaparezcan más allá de nuestros instrumentos ya no habrá forma de resolver el dilema. Quedaremos con datos incompletos, con escenarios enfrentados y con la duda intacta, y esa es quizás la mayor tragedia, que la oportunidad de resolver el misterio está pasando frente a nuestros ojos y no podemos aprovecharla. Por eso es importante reflexionar sobre el papel de estos escenarios, no solo como explicaciones, sino como motores de pensamiento, porque cada vez que un objeto como 3 y Atlas aparece, obliga a la ciencia a expandir sus marcos, a considerar lo improbable, a aceptar que tal vez lo que hoy llamamos radical mañana será convencional, y esa dinámica es lo que hace avanzar el conocimiento. Recordemos que ideas que hoy parecen obvias, como la existencia de otros planetas alrededor de estrellas, hace apenas unas décadas eran vistas como especulación, que hablar de agujeros negros era considerado casi ciencia ficción, que la expansión del universo fue en su momento una hipótesis rechazada, y ahora son pilares de la cosmología. ¿Por qué no podría pasar lo mismo con la hipótesis extraterrestre? ¿Por qué no podría ser que en unos años aceptemos como normal que 3 y Atlas y otros visitantes interestelares sean sondas de otra civilización? Frases cortas retienen, y esta lo hace, nada es imposible. Lo que hoy parece ridículo mañana puede ser obvio, y esa es la lección que nos deja este debate, pero mientras tanto el choque continúa, los que defienden lo convencional seguirán acumulando modelos y explicaciones parciales, los que apoyan lo radical seguirán buscando patrones y anomalías, y entre ambos bandos la audiencia se mantiene expectante, fascinada, atrapada por la idea de que en el fondo ninguno de los dos puede ofrecer certeza absoluta, porque la certeza exige pruebas que no tenemos, y aquí es donde debemos reconocer el límite más grande de todos. Estamos obligados a convivir con la incertidumbre, y esa incertidumbre es precisamente lo que hace que 3 y Atlas sea tan fascinante, porque al final lo que importa no es solo cuál escenario es verdadero, sino el hecho de que ambos nos obligan a mirar más allá, a preguntarnos por nuestro lugar en el cosmos, a enfrentar la posibilidad de que el universo sea mucho más extraño de lo que nos atrevemos a imaginar, y esa posibilidad, aunque incómoda, es el motor que mantiene viva la ciencia, el misterio que nos hace mirar al cielo una y otra vez. El descubrimiento de 3 y Atlas no es solo un hecho astronómico, no es únicamente un registro en las tablas de la astrofísica, es algo mucho más profundo, un espejo en el que la humanidad se ve reflejada y se enfrenta a sus propios límites. Porque cuando un objeto interestelar tan enigmático cruza nuestro vecindario cósmico, lo que realmente se activa no es solo la curiosidad científica, sino un terremoto cultural, filosófico y emocional que toca cada capa de nuestra civilización. Empecemos con lo obvio. 3 y Atlas nos recuerda brutalmente lo pequeños que somos, porque aunque nuestros telescopios y sondas espaciales nos dan la ilusión de control, la llegada de un visitante interestelar nos demuestra que el universo sigue siendo un escenario impredecible, abierto, donde cualquier cosa puede aparecer sin previo aviso, y eso golpea el orgullo humano, la idea de que dominamos nuestro entorno, porque aquí está la primera pregunta de retención. ¿Qué significa que no sepamos si 3 y Atlas es natural o artificial? Significa que estamos caminando en penumbras, que aún con toda nuestra tecnología seguimos en un estado infantil ante la magnitud del cosmos, y esa realización genera miedo, porque la humanidad nunca ha manejado bien la incertidumbre, pero también genera fascinación, porque lo desconocido siempre ha sido el motor de nuestras mayores hazañas. Pensemos por un momento en cómo reaccionarían las distintas culturas. En Occidente el hallazgo de un objeto potencialmente artificial encajaría en la narrativa de la ciencia ficción, alimentando el cine, la literatura, las teorías conspirativas. En Oriente, podría interpretarse desde perspectivas filosóficas milenarias, como señales de equilibrio cósmico o manifestaciones del Tao universal. En comunidades religiosas, la posibilidad de que 3 y Atlas sea un artefacto alienígena se entrelazaría con profecías, escrituras y creencias sobre seres de los cielos, y en la comunidad científica generaría un choque entre quienes ven en ello la oportunidad de expandir el conocimiento y quienes lo sienten como una amenaza a su credibilidad académica. Este impacto cultural múltiple es inevitable, porque un objeto interestelar no es solo un cuerpo físico, es una historia, una metáfora, una chispa que prende diferentes fuegos en distintas mentes. Ahora imaginemos el impacto político. Si se confirmara que 3 y Atlas tiene origen artificial, el mundo entraría en un estado de reorganización inmediata. Gobiernos exigirían acceso a los datos, potencias espaciales como Estados Unidos, China, Rusia y Europa buscarían controlar la narrativa,
las agencias espaciales competirían por financiamiento para investigar, y detrás de todo habría una carrera silenciosa por intentar descifrar si ese objeto representa una amenaza, una oportunidad tecnológica o un simple visitante pasivo. ¿Qué pasaría con la seguridad global? La respuesta es inquietante, porque la humanidad tiende a proyectar sus propios miedos en lo desconocido, y si durante siglos hemos interpretado al otro como amenaza, ¿cómo no hacerlo con una inteligencia posiblemente superior? Esta tensión podría llevar a la militarización del espacio, a nuevas alianzas y a conflictos, pero también, y aquí aparece el otro lado, podría impulsar la cooperación, porque ninguna nación por sí sola podría lidiar con algo como TRES y Atlas. Su estudio requeriría un esfuerzo colectivo, compartido, global, y eso abriría una posibilidad fascinante, que por primera vez los humanos dejemos de pensar en términos de fronteras y pensemos en términos de especie. Pausa, pregunta clave para retención: ¿qué nos une más, el miedo a lo desconocido o la curiosidad compartida por descubrirlo? Esa es la encrucijada que TRES y Atlas nos plantea, pero vayamos más allá, el impacto psicológico en las personas comunes. ¿Qué pasaría si mañana se anunciara que TRES y Atlas no es un cometa sino una nave alienígena abandonada? Algunos sentirían euforia, verían cumplidos sus sueños de no estar solos, otros caerían en pánico, interpretarían la noticia como el inicio de una invasión inminente, otros más entrarían en crisis existencial, preguntándose qué lugar ocupa la humanidad en un universo habitado, y muchos optarían por la negación, dirían que es mentira, que todo es un montaje, porque aceptar una verdad tan grande sería demasiado para su marco mental. Este mosaico de reacciones nos dice algo importante: la humanidad no está preparada psicológicamente para un contacto real, lo desconocido nos divide antes de unirnos, y sin embargo la sola presencia de TRES y Atlas ya está sembrando esa semilla, obligándonos a ensayar respuestas emocionales, culturales y sociales, y aquí entra la dimensión filosófica, porque si el objeto fuera natural, seguiría siendo extraordinario, un mensaje de que el universo está lleno de fragmentos errantes, de historias viajeras que cruzan distancias imposibles, y eso nos invita a reflexionar sobre la fugacidad de nuestra propia existencia, sobre la idea de que somos, en cierto modo, también cometas en tránsito, pero si fuera artificial el impacto sería incomparable. Implicaría que otra civilización tecnológica existió o existe en algún lugar del cosmos, y eso reventaría nuestro sentido de centralidad. Porque toda la historia humana, desde las pirámides hasta Internet, se vería de pronto como apenas el prólogo de algo mayor, de una comunidad cósmica que tal vez ya nos ha visitado, que tal vez nos observa, que tal vez nos ignora. ¿Cómo cambia la religión ante eso? ¿Cómo cambia la filosofía? ¿Cómo cambia el arte? Lo cambia todo, porque las preguntas fundamentales sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos dejarían de ser exclusivamente humanas. Tendríamos que pensar en clave universal, y eso exige una revolución mental, cultural, espiritual, y aquí está el truco narrativo, la incomodidad, porque no hay nada que incomode más que la idea de que no somos el centro, pero la incomodidad también es crecimiento, y TRES y Atlas nos está empujando hacia allí. Pensemos en el impacto tecnológico indirecto. Incluso si nunca confirmamos que sea artificial, la mera sospecha de que podría serlo impulsa a la humanidad a desarrollar mejores telescopios, mejores sondas, mejores sistemas de detección, impulsa a invertir más en exploración espacial, y a la larga esas inversiones terminan traduciéndose en beneficios para la vida cotidiana, desde nuevos materiales hasta comunicaciones más rápidas. Es decir, el misterio actúa como catalizador del progreso, y eso es crucial, porque sin misterios no hay avances, sin enigmas no hay futuro. Ahora bien, hay otro nivel de impacto que suele pasar desapercibido, el ético, porque si TRES y Atlas fuese realmente una nave o un artefacto alienígena abandonado, ¿tenemos derecho a tocarlo? ¿Tenemos derecho a estudiarlo? ¿O sería como saquear la tumba de otra civilización? Esta pregunta puede sonar abstracta pero no lo es, porque ya enfrentamos dilemas parecidos en la Tierra cuando se trata de restos arqueológicos: ¿respetamos o explotamos? ¿Conservamos o desarmamos para aprender? Este mismo dilema se trasladaría al cosmos, y pondría a prueba nuestra madurez como especie. ¿Qué decidiríamos hacer? La respuesta que demos a esa pregunta dirá mucho sobre quiénes somos realmente, más que cualquier telescopio, más que cualquier ecuación, porque el impacto de TRES y Atlas no es solo científico, es un espejo moral, un desafío a nuestra ética colectiva. Pausa breve para retención. ¿Qué revelaría de nosotros mismos la forma en que tratamos a lo desconocido? La respuesta puede ser incómoda, pero es inevitable, y esa es la fuerza de este visitante, que aunque pase y se pierda en la oscuridad, ya ha dejado una huella en nosotros.
Porque nos ha obligado a pensar en escenarios que antes eran patrimonio exclusivo de la ciencia ficción, y ahora son parte del debate cotidiano. Al final el impacto de 3 y Atlas en la humanidad no se mide solo en papers, ni en conferencias científicas, ni en gráficas de luz, se mide en la capacidad que tiene de cambiar la forma en que nos vemos, en que vemos al universo, y en que concebimos nuestro lugar en él. Puede que pase de largo y nunca sepamos qué era, pero ya nos ha transformado. ¿Por qué? La verdadera revolución no está en el objeto en sí, sino en la forma en que nos obliga a mirar hacia arriba, hacia afuera, y hacia adentro al mismo tiempo, y esa es quizás la mayor lección, que el impacto más fuerte no es físico ni tecnológico, es psicológico, cultural y espiritual, y ese impacto ya comenzó, nos guste o no. 3 y Atlas apareció en nuestro cielo como un visitante inesperado, un viajero de origen interestelar que no pidió permiso para entrar a nuestra historia pero que inevitablemente se convirtió en protagonista, y ahora, tras haber recorrido todo lo que sabemos y lo que aún ignoramos, nos queda la reflexión más inquietante de todas: ¿qué hacemos con este conocimiento? Porque si algo ha quedado claro es que 3 y Atlas no es un simple cometa en tránsito, es un disparador de preguntas, de dudas, de sueños y de miedos, y la humanidad ya no puede permitirse mirar al universo como un espectáculo distante, no podemos seguir observando desde la comodidad de nuestros telescopios sin actuar, porque el cosmos no nos espera, y este objeto es la prueba. Pasó, sigue su curso, y pronto desaparecerá para siempre, lo perderemos en la inmensidad, y con él se irá la oportunidad de enfrentarnos a una de las mayores incógnitas de nuestra era: ¿es natural o es artificial? ¿Es un pedazo de hielo interestelar o una máquina diseñada por una mente lejana? Y lo más importante, ¿tenemos el valor de descubrirlo o preferimos quedarnos con la duda? Aquí es donde el espectador debe detenerse y pensar, porque no hablamos solo de ciencia, hablamos de responsabilidad. Porque ignorar a 3 y Atlas es lo mismo que negar la posibilidad de que no estamos solos. Y si algo nos ha demostrado la historia de la humanidad es que negar lo desconocido nunca lo hace desaparecer, solo retrasa lo inevitable. Y aquí está la frase de retención: el universo no espera, el universo no pregunta, el universo simplemente se mueve, y si nosotros no nos movemos con él nos quedaremos atrás. Pensemos en algo: cada generación de humanos ha tenido un desafío que define su época. Hubo generaciones que levantaron pirámides, otras que cruzaron océanos sin mapas, otras que descifraron la electricidad y otras que llegaron a la luna. La nuestra tiene un desafío distinto, el desafío de enfrentar el enigma cósmico, y 3 y Atlas es el símbolo perfecto de ese desafío, porque no sabemos qué es, pero sabemos que está ahí, y ese estar ahí basta para exigirnos respuestas. ¿Acaso no es este el momento de presionar a las agencias espaciales para que dejen de mirar hacia adentro y apunten con decisión hacia afuera? ¿No es este el momento de exigir más misiones, más telescopios, más exploración? Porque cada dólar que se invierte en mirar el cielo regresa multiplicado en conocimiento, en tecnología y en un sentido renovado de propósito. Y si 3 y Atlas es una nave abandonada, ¿te das cuenta de lo que significaría? Sería la confirmación de que no somos la primera inteligencia en dejar huellas en el universo, que no somos los pioneros absolutos, sino parte de una cadena más grande. Y eso debería despertar en nosotros no miedo, sino humildad, pero también ambición, porque significa que es posible, que viajar entre estrellas no es solo un sueño de ciencia ficción, sino una realidad alcanzable. Entonces la pregunta clave es: ¿seremos espectadores pasivos o actores en la historia cósmica? Este documental no puede ser solo entretenimiento, no puede ser solo un relato de lo extraño, tiene que ser un detonante, una chispa, un llamado a cada persona que mira hacia arriba con preguntas, porque la exploración espacial no depende únicamente de científicos y gobiernos, depende de la presión social, de que la gente exija más ciencia, más exploración, más inversión, porque lo que está en juego no es solo un cometa, es el futuro de nuestra especie. 3 y Atlas nos recuerda que el universo es dinámico, que objetos desconocidos pueden aparecer en cualquier momento, y que cada uno de ellos puede cambiar nuestra comprensión de la realidad. Pero para aprovechar esa oportunidad necesitamos estar preparados, y hoy no lo estamos. Estamos distraídos en conflictos internos, en problemas políticos, en divisiones sociales. Mientras el universo sigue lanzando misterios frente a nuestros ojos, ¿vamos a dejar que se nos escape esta oportunidad? Pausa, frase corta para retención: no podemos repetir el error, porque ya pasó con Oumuamua, el primer visitante interestelar detectado. Lo vimos, lo estudiamos de lejos, pero no hicimos nada más. No enviamos ninguna misión, no intentamos alcanzarlo, lo dejamos ir, y hoy es apenas un recuerdo en nuestras bases de datos. ¿Queremos que 3 y Atlas sea otra oportunidad perdida?
Queremos ser la generación que dejó escapar 2 veces la posibilidad de descubrir vida o tecnología extraterrestre. Esta es la parte incómoda, porque la respuesta depende de nosotros, de lo que decidamos impulsar, de lo que decidamos exigir, y aquí no hablamos de ciencia ficción, hablamos de futuro real, porque si no actuamos, seremos una especie condenada a mirar al cielo sin nunca tocarlo, a soñar con las estrellas sin nunca alcanzarlas, pero si actuamos, si presionamos, si invertimos, si exploramos, entonces 3 y Atlas no será recordado solo como un visitante enigmático, sino como el catalizador de un cambio, el momento en que dejamos de preguntarnos si estamos solos y empezamos a buscar la respuesta con toda nuestra fuerza, porque esa es la diferencia entre el miedo y la curiosidad. El miedo paraliza, la curiosidad impulsa. ¿Qué vamos a elegir? Al final todo se resume en esto: 3 y Atlas pasará y desaparecerá, y nosotros quedaremos aquí, con preguntas sin responder, con la oportunidad de mirar atrás y decir, lo intentamos, o con la vergüenza de reconocer que dejamos escapar lo más grande que jamás cruzó nuestro cielo. Este es el instante de decidir, porque no hay segundas oportunidades en una escala cósmica. Lo que se va para siempre. Entonces, ¿estamos listos para ser la generación que dé el salto hacia lo desconocido? ¿O seguiremos mirando el universo como espectadores pasivos? La respuesta está en nuestras manos, y el tiempo, como el cometa, no se detiene. Recuerda suscribirte para ver más videos como este. Gracias por ver.